Gloria a Dios. Vamos a sentarnos. Si alguien necesita una Biblia, levante la mano. Por allí está el hermano David y la hermana Debris. Vamos a compartir un mensaje que lleva por título "No quiero ser como mi papá". Anoche, cuando estábamos reunidos allí en la casa de la hermana Milena, estábamos dando como unos avances y de verdad que esperamos que esto sea una palabra que pueda edificar. No necesariamente nos tiene que confrontar, y si nos confronta, démosle gracias a Dios, porque al final, como decíamos en la oración, Dios sabe de qué tenemos necesidad. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4. Efesios 6, 1, 4. Hermana Yaque, ¿por qué por favor no me ayuda? Los chicos necesitan a alguien que los ayude aquí con las citas, para que se mude. Véngase para acá con su Biblia. Gloria a Dios. Efesios 6, versículo 1 al 4. Muchos de los que estamos aquí, de los que estamos conectados, venimos de lo que se llama un hogar disfuncional. Venimos de familias divididas, fraccionadas. Venimos de ver ejemplos buenos o ejemplos malos que de una o de otra manera terminan afectando nuestra vida. Efesios 6, 1, 4 dice la palabra de Dios: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honren a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa? Dice: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y en el versículo 4, la otra cara de la moneda: ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. No quiero ser como mi papá. Voy a hablar de mí. Decía que estaba pendiente de que quería compartir algo de mi testimonio. Cuando Pablo le habla a la iglesia de Éfeso y le dice a los hijos: obedezcan en el Señor, aquí hay que hacer una claridad. Juan Camilo, me vas a ayudar a predicar hoy. Vale, no te preocupes que no te vas a sacar en cámara. Juan Camilo, tu papá te llama por teléfono y te dice: Juanca, hijo mío, allá te acabo de mandar con un mototaxi un paquete. Usted va a coger ese paquete, se va a montar en un taxi y me lo va a llevar a esta dirección. Y cuando te abran la puerta, saque del paquete la pistola que está allí y mata al que te abre la puerta. ¿Tú lo vas a obedecer? ¿Cierto que no? Fíjese, Pablo dice: obedezcan en el Señor. ¿Qué quiere decir obedecer en el Señor? La Biblia dice: no matarás. Si yo como padre pretendo que mi hijo haga algo que va en contra de los principios bíblicos, mi hijo, si me obedece a mí, está obedeciéndome a mí, más está desobedeciendo principios del Señor. Y Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, a los hijos: obedezcan en el Señor. ¿Qué quiere decir? Que nuestros padres nos van a mandar a hacer algo que no es correcto, no estamos obligados a cumplirlo. Por eso le pregunté a Juan Camilo,
Que si el papá lo llama y le dice, vaya y mate a alguien, o vaya, este paquete que te mandé tiene 1 kilo de cocaína, te van a dar una platica, recíbela, coge la mitad para ti y el resto me la dejan a mí. Y tú dices, no, yo no lo voy a hacer, pero yo soy tu papá. No, pero yo no lo voy a hacer. Cualquiera diría, está desobedeciendo al papá. Sí, pero lo está respaldando el Señor porque está caminando bajo un principio. Ahora, cuando dije que iba a hablar sobre mí, y el título del mensaje Dios me lo regaló, desde hace 8 días estábamos aquí compartiendo, y me llegó esa palabra, no quiero ser como mi papá. ¿Cuántas veces dije esta frase? Y quiero aclarar que cuando dije esta frase, yo no conocía de Dios, no conocía del Señor, no sabía lo que decía Efesios 6, del 1 al 4. ¿Y cuántas veces no dije, yo no quiero ser como mi papá? ¿Cuántos de los que están aquí han dicho, yo no quiero ser como mi papá? Gloria a Dios. Y los que no levantaron la mano, que saben que es así, yo no quiero ser como mi papá. Y voy a otra pregunta, ¿qué terminé haciendo? Y voy a otra pregunta, ¿por qué lo hice? Y esto me lleva a otro interrogante. ¿Estaba imitando la conducta de alguien? ¿O estaba caminando en lo que llaman maldiciones generacionales? Y hago una pregunta, cualquiera que me quiera ayudar, bienvenido. Venir de un hogar disfuncional necesariamente nos lleva a replicar ese modelo. Jessica, no. Hermana Debris, exacto. Y voy a desglosar una pregunta a la vez. ¿Cuántas veces dije, no quiero ser como mi papá? Cientos de veces. ¿Y por qué lo decía? ¿Qué me motivaba? Como decía, vengo de un hogar disfuncional. No estoy hablando mal de mi papá, aclaro, estoy hablando de mi testimonio. Mi papá, como les decía a los chicos anoche, me crió como niño rico hasta los 11, 12 años. Y en algún momento digo, me voy a Venezuela y vuelvo en un mes. Y de eso hace 40 y tantos años, más nunca lo vimos. Se desapareció, no supimos más nada de él. Hoy en Cristo, meditando, ¿qué me dio mi papá? Y más allá de uno ver lo material, se da cuenta que no me dio mi papá. Yo no recuerdo un abrazo de mi papá. Anoche hablando con Rashid, le decía que yo jugué béisbol en un momento en que nadie creía que del béisbol se podía vivir, y era bueno, entre comillas. Y me seleccionaron para ir a jugar a Panamá, Selección Colombia, para ir a jugar béisbol a Panamá. Y necesitaba unos guayos, unos tacos para jugar béisbol, porque no tenía, los que tenía se habían roto. Y le dije a mi papá, necesito unos tacos para jugar béisbol. Y su respuesta fue, ¿qué quiere? ¿Que salga a robar? Hay palabras, y Pablo lo dice, acabamos de leer en Efesios 6:4, padres, no provoquen a ira a sus hijos. Hay palabras que golpean, que es preferible que le peguen un correazo a que te la digan, porque quizás la correa te deja la marca, pero la inflamación desaparece. Pero hay palabras que llegan al corazón y para sacarlas de allí es complejo. Crecí. A los 16 años, no había cumplido los 17, me fui a La Guajira
Estuve 3 años en la Sierra Nevada. A los 19 años tenía la vivencia de un hombre de 50 años de hoy. Como dicen, me maduré diche. Pero habían cosas en mi corazón que empezaron a crecer y que no me di cuenta que habían crecido de esa manera, y era el odio que tenía por mi papá. Compré una pistola y le puse las iniciales de mi papá y dije, yo lo busco en Venezuela, le pego 2 tiros y me devuelvo. Yo no estaba meditando en que eso tendría consecuencias, yo no estaba meditando en nada, yo simplemente tenía odio hacia mi papá. Y basado en ese odio, no en realmente un pensamiento racional, dije cientos de veces, no quiero ser como mi papá. Mi papá abandonó esposa, abandonó hijos, abandonó empleo, pudiendo haber comprado una casa para sus hijos. Dijo, mi mamá me dijo que me iba a meter en una deuda, mejor no compro nada. Y una serie de situaciones que uno hoy en día dice, oye, pero ¿qué pasó? Y aclaro, no estoy juzgando a mi papá. Estoy hablando de algo que viví. Y que de una o de otra manera es un ciclo que se sigue repitiendo. Porque los hogares que no se fundamentan en el amor tienen problemas. Tienen problemas. Si antes de fundar una familia, esta mañana, y creo que si el Señor lo permite, en 8 días vamos a hablar algo de esto. Si un hogar se fundamenta en el enamoramiento, Andrea, hablábamos esta mañana, el enamoramiento es ese resplandor. ¡Wow! ¡Qué chévere! Pero un hogar que se fundamenta en el resplandor no está fundamentado en la luz. No es lo mismo un resplandor que vivir bajo la luz. No es lo mismo fundamentar un hogar en una noche de locuras o en la necesidad fisiológica o en un momento de pasión, a pesar de que la pasión es necesaria dentro del amor. En 8 días hablamos de esto. Pero el amor va más allá, porque el amor te lleva a mirar, a razonar, a decidir si estás dispuesto o estás dispuesta a llevar sobre tus hombros el peso que representa decirle a alguien, yo quiero una vida contigo. Porque el matrimonio está diseñado para vivir una vida, no unos meses, no un tiempo, no vamos a ver qué pasa. El matrimonio está diseñado por Dios para una vida. De hecho, está escrito. ¿Y qué es lo que le dicen a uno cuando se casa? ¿Hasta que qué? Hasta que la muerte los separe. Y al final, qué bonito que sea la muerte la que disuelva el vínculo del amor, porque es algo que ni tú ni yo vamos a poder controlar. Nosotros no sabemos qué día nos vamos a morir, y si lo supiéramos viviríamos en una zozobra impresionante. Pero nos damos cuenta, y esto no es exclusivo de los no creyentes. En algún momento tuvimos la oportunidad de reunirnos varios pastores y estábamos hablando acerca del índice de separación en los matrimonios cristianos, y encontramos que la estadística muestra que el índice de separación de los matrimonios cristianos, las comillas son mías, es superior al índice de separaciones de los matrimonios seculares. Y entonces, ¿qué está pasando? Si supuestamente Dios los está guiando, Dios no nos está guiando. ¿Por qué?
Porque hay una serie de factores que están afectando las decisiones que los cristianos de este tiempo estamos tomando. Y precisamente este tema de que la va a dejar el tren, es que es el único que la miró. Es que yo vengo ya de 2 fracasos. La tercera es la vencida. Es que si no es con ella, no es con nadie. Son expresiones que no solamente están allá donde el que no cree, están acá adentro. Y que terminan fabricando matrimonios disfuncionales. ¿Por qué? Porque al final, cuando pasa el enamoramiento y queda la verdad, es como cuando usted agita la botella de Coca-Cola tapada y la destapa de un solo golpe. Sale tanta espuma y queda 2 deditos de líquido, que no se sabe si esos 2 deditos te van a satisfacer el deseo que tienes de tomarte la Coca-Cola. Recuerdo dicho por mi mamá, por eso digo, estoy hablando de mí. Y si esto le puede ilustrar alguna situación que usted conozca o está viviendo, dele gloria a Dios. Mi mamá me decía, es que yo me casé con tu papá porque estaba harta de estar en la casa. Hermana, ya que usted se iría de eso, se casaría porque está harta de estar en la casa. Yo pienso que es una motivación absurda. Y encima de todo, métale a esos 4 hijos. Yo soy el mayor de los 4. Si el amor no está, lo que se funde no va a servir. Yo recordaba a mi papá y recuerdo una escena teniendo yo 11 años, donde él llegó amanecido de tragos, que era un hombre que le gustaban mucho las mujeres, la parranda. Y mi mamá en ese momento se dedicaba a criar sus hijos nada más. ¿Y qué vamos a desayunar? Y él se levantó a darle puños a mi mamá. Y yo cogí una tijera. Yo no sé si la hermana Ludi, la hermana Ruby pueden saber lo que eran las tijeras de barrilito. Yo no sabía qué era, yo sabía que le decían tijera de barrilito, resulta que esa era la marca de la tijera. Y cogí una tijera y me armé con ella porque le iba a dar a mi papá. Repito, yo no sabía lo que decía Efesios 6, porque en mi corazón lo que había era odio. En mi corazón había una cantidad de cuestionamiento de por qué mi mamá seguía con ese hombre que nos trataba mal, que no era responsable con ella ni con nosotros, pero que cuando llegaba ella siempre estaba allí para él. Y ese día recuerdo que él me dijo, si me vas a dar, dame, pero que no me levante. Pregunto, ¿era una familia normal? No. Chicos, lo que estábamos hablando anoche es la misma cosa, simplemente hoy tengo un micrófono. No se preocupen. Pueden preguntar lo que quieran y podemos seguir en lo mismo por donde íbamos anoche. Ustedes saben, han visto noticias de cuántos hijos han matado al papá, ¿cierto? Rachid, Juan Camilo, ¿cierto? Muchos. ¿De cuántos hijos han matado a la mamá? Muchos. Muchos. Pues yo estuve a punto, porque él me dijo, si me vas a dar, que no me levante. Y al final me aguanté una palera y simplemente seguí rumiando odio, venganza. Y cuando tuve la manera económica
dije, ahora sí voy por él. Pero cientos de veces dije, no quiero ser como mi papá. ¿Y qué terminé haciendo? Hermana Debris, ayúdenos con el testimonio. ¿Qué terminé haciendo? Dígame. Yo dije, no quiero ser como mi papá. ¿Y qué terminé haciendo? No, peor. Porque mi papá no fue drogadicto, yo fui drogadicto. Mi papá no estuvo preso, yo estuve preso 3 veces. Mi papá no compró un arma para matar al de él, yo sí. O sea que todo eso que dije, fruto del odio, fruto del resentimiento, del abandono, de la mala situación económica, del peor modelo a imitar, no solo lo imité, sino lo superé. Abandoné a mi esposa, mi hija Andrea de 3 años, mi hijo Eduardo recién nacido. Pero yo dije que nunca lo iba a hacer. ¿Por qué lo hice? Hoy no me justifico en las cosas malas que hice, para nada. No me justifico. Porque no justifica dejar a una esposa que lo dio todo por ti, no se justifica dejar a unos hijos simplemente por hacer lo que te dé la gana. Pero todo tiene una razón, un porqué. El ser humano sin Cristo en su corazón termina siendo un esclavo de todo lo que se le ponga delante. Yo me le desaparecí a mi esposa y el día que iba a volver, primero llegaba un ramo de rosas. ¿Cierto, hermana Debris? Porque supuestamente el ramo de rosas iba a aplacar lo que yo sabía que me estaba esperando. Era un sinvergüenza completo. Esa es la palabra que encajaba. Mi esposa creía que se había casado con un parrandero que le gustaba Diomedes Díaz. Mi esposa no sabía que se había casado con un drogadicto. Hoy en día entiendo que aun cuando yo no caminaba con Cristo, Cristo tenía planes para mi vida. Y que mi esposa estaba en los planes de Dios. Sí. A los 3 meses de estar de novios, Shirley, que está aquí con nosotros, conoce la historia de nosotros. A los 3 meses de ser novio le dije, quiero que te cases conmigo. ¿Cuál fue su respuesta, hermana Debris? Está loco. Amo a mi esposa. Claro que sí. Le he fallado. Le he fallado a mis hijos, porque sigo siendo hombre de carne y hueso. Pero la palabra, no quiero ser como mi papá, desapareció de mi boca. Y desapareció el día que Dios me hizo entender que era peor que él. ¿Por qué lo hice? Estaba imitando una conducta. Jessica, eres psicóloga, ¿cierto? Tú nos puedes ayudar, ¿cierto? La psicología inversa, ¿la conoces? ¿Cuántos años tiene tu niño, Neider? 3 años. Le decimos al niño, no le meta el dedo a la corriente. Jessica, ¿qué sale a hacer? A meter el dedo en la corriente. Esa es psicología inversa. La psicología inversa la usa la publicidad para meternos en la cabeza que hay que comprar tales productos, que necesitas esto, que necesitas iPhone, que necesitas toda esta locura. Todo esto tiene su razón de ser.
¿Ya? Y en la psicología inversa, por un lado yo decía, no quiero ser, pero por otro lado, ya era. ¿Por qué? Porque estaba enfermo. Cuando uno se levanta en un hogar disfuncional, uno está enfermo, porque es el producto de padres enfermos. A pesar de ser conscientes de lo malo, nuestro subconsciente sigue trabajando por otro lado. Éxodo 25, vamos a buscarlo. ¿Cómo se llama el mensaje? No quiero ser como mi papá. Éxodo 25. Maldiciones generacionales fueron las que me obligaron a ser como mi papá. Ahora vamos a ver con la Biblia. O sea, no te voy a hablar yo, que nos hable la Biblia. Si es verdad que por culpa de lo que él hizo, yo estaba condenado a hacer lo mismo. Porque este versículo es el que usan, hermano Davis, ¿sabe que es así? Para justificar que si mi papá era drogadicto, mis hijos, yo debo ser drogadicto. Éxodo 25, no te inclinarás a ella. Vamos a leer desde el versículo 4 para entender de qué estaba hablando realmente Dios a Moisés. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera. Gloria a Dios, seguimos transmitiendo la luz, pero seguimos aquí. Gloria a Dios. Seguimos aquí, no hay problema. Dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Este versículo se ha tomado para hablar de maldiciones generacionales. Resulta que hay un término judío que se llama Targum. El Targum es una interpretación que hacen los judíos acerca del arameo y del hebreo antiguo, y ellos explican que este pasaje lo que está hablando no es del tipo de maldición generacional como se enseña dentro de la iglesia evangélica, sino que está hablando hacia padres impíos e hijos rebeldes, y que el origen es con base a la idolatría, que es de lo que viene hablando. No está hablando de que si tú tienes mal genio, entonces tu mal genio se le transmite a tu hijo. Eso no está hablando. De que si tu papá tuvo mala situación toda la vida, entonces sus hijos van a tener mala situación porque esa maldición generacional la vienen arrastrando. No es bíblico. No es bíblico. Ahora, esto era una maldición generacional, sí, pero era un decreto de Dios específico para Israel. A causa de que el corazón de los israelitas, teniendo al Dios todopoderoso a favor de ellos, al Dios invisible, habían fabricado ídolos para honrarlos y para hacerlos sus dioses, sus baales. Esto de que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos es una consecuencia y no una sentencia. ¿Sí podemos aclarar esto? O sea, Dios no está sentenciando a los hijos a que vayan a vivir la vida de los padres.
Dios estaba sentenciando hasta la tercera y cuarta generación de Israel porque los había sacado de Egipto, los llevó por el desierto, se les mostró como padre, se les mostró como Dios, se les mostró como proveedor, pero el pueblo siguió dándole la espalda. Hicieron un becerro de oro, se levantaron contra Moisés, se levantaron contra Dios. El hecho de que Dios visite la maldad de los padres sobre los hijos es una consecuencia, acabamos de leer, y no es una sentencia absoluta, que dejaría entonces a los hijos sin esperanza, condenados, nacieron condenados. Es muy diferente cuando la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, cuando la Biblia dice, en pecado me concibió mi madre, estaba hablando el rey David, el salmista. Esto es muy diferente, que todos nacimos con el pecado en la carne, a que todos nacimos condenados a causa de lo que nuestros papás hicieron. Porque entonces, ¿para dónde vamos? Jueces capítulo 3, versículo 9. Si viene la luz. Jueces Jueces 3, versículo 9. Oiga, y se sintió el transformador que explotó, o sea que eso va para largo. Jueces 3:9. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y Primera de Samuel, capítulo 12. Primera de Samuel 12. Versículo 10 y versículo 11. Primera de Samuel 12, versículo 10 y versículo 11. ¿Ya lo tenemos? Y ellos clamaron a Jehová y dijeron: hemos pecado, porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jerobaal, a Barak, a Jefté, a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitaron seguros. Acabamos de leer dos pasajes que nos revelan. Dios había dictaminado un juicio sobre Israel, digo, hasta la tercera y cuarta generación. Pero el pueblo hizo algo que propició que Dios levantara el juicio. ¿Qué hicieron? Se arrepintieron. Entonces, a pesar de que había una sentencia, una maldición generacional, ¿por qué? Porque la sentencia Dios la levanta sobre una generación que alcanza las tres que vienen adelante. El pueblo se arrepintió y Dios los libró. Dios respondió. El arrepentimiento es la medicina para la maldición. Y aunque fuera bíblico el hecho de que si yo fui drogadicto, mis hijos tienen que ser drogadictos, entonces mi arrepentimiento sirvió de algo, pero me sirve a mí, no a ellos, porque el arrepentimiento no se transmite de una generación a otra, ni se hereda. El arrepentimiento es una decisión personal. Deuteronomio 24, 16. Hermano Eder, bienvenido. Deuteronomio 24, 16.
Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos morirán por los padres. Cada uno morirá, ¿por qué? Por su pecado. Y estamos en el Antiguo Testamento. Ningún hijo pagará por el pecado de su papá. Tengamos claro esto. Porque nuestros hijos nacerían condenados. Encima de que nacen con pecado encima, ahora nacen con una condenación encima. El arrepentimiento es la cura. Existe, vamos a hablar de esto, la tendencia de culpar cada pecado o problema a algún tipo de maldición generacional. No, es que ella es prostituta porque es que la mamá leía el tabaco. Esto me lo enseñaron a mí así, yo les aclaro, a mí me lo habían enseñado y yo lo creí de esta manera hasta que entendí lo que la palabra enseña. Adicionalmente a esto, la Biblia dice, y lo dijo Jesús, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Mis hijos no tienen por qué pagar la culpa de lo que yo hice en el pasado. Nosotros no podemos atesorar esto porque estaríamos culpando a nuestros hijos de algo que no han hecho. Los estaríamos condenando por algo que ellos no hicieron. Y ese es el problema del evangelio, que muchas veces impide que los hijos se conviertan. Aquí tenemos que revisar muchas cosas que nos enseñaron mal, pero que las aprendimos bien. Porque no podemos ni nosotros como padres llevar sentimientos de culpa, ni pretender creer que nuestros hijos nacieron culpables por un delito que no han cometido. No es bíblico. Este pasaje de Éxodo 25 habla sobre la idolatría. No está afirmando que si yo fui un parrandero mujeriego, mis hijos nacieron condenados a ser parranderos mujeriegos. No, no es cierto, no es verdad. Hermana Debris. Allá voy, déjeme llegar allá. No se preocupe. Ya. Entonces, buscamos culpar de cada pecado a una maldición específica. Y resulta que Jeremías 31, versículo 29, mire lo que dice. Jeremías 31. Gloria a Dios. Jeremías 31, ya llegó la energía eléctrica. Jeremías 31. Gloria a Dios. Jeremías 31, versículo 29 y versículo 30. ¿Ya lo tenemos? En aquellos días, 31, 29, en aquellos días no dirán más. ¿Qué es lo que no se va a decir? Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Esto era una expresión que Jeremías hacía, porque cuando la gente agarraba los ramos de uvas verdes, que todavía no estaban, y se las comían, le producía una sensación en los dientes, como uno le llama dientes destemplados. Jeremías estaba hablando de eso y decía, no se va a decir más
que los papás hicieron esto y los hijos van a heredar esto. No es bíblico. ¿Ya? Entonces, no vamos a arrepentirnos del pecado de nuestros antepasados. ¿Sí me está entendiendo? O sea, Neider, lo que tu papá hizo hace 40 años, si tú te arrepientes del pecado de él, ¿a él le alcanza? Necesita arrepentirse él, ¿cierto? Debemos arrepentirnos de nuestro propio pecado, de nuestras propias culpas. Y volvemos a Efesios 6, 1, 4. Pablo le dice: honren a padre y honren a madre. Dice que es el primer mandamiento con promesa. Ahora, ¿qué es honra? ¿Qué es honra, hermana Andrea, para usted? ¿Qué es honrar? ¿Qué es honrar a papá y a mamá para ti? Respeto, valorar, claro, obediencia. Y la honra es un principio universal. Cuando la Biblia dice honra a padre y madre, que es el primer mandamiento con promesas, porque te va a ir bien y te dará larga vida en la tierra, es lo que se llama una promesa condicionada. Ya, pastor, lo que pasa es que mi papá es el peor de los papás que hay. Usted no lo conoce. Papá, lo que pasa es que, pastor, mi papá es un ogro. Mi papá es un ignorante, pastor. Es que mi papá es un bruto. Usted no lo ha oído hablar, es un vulgar. Mi papá es vicioso, pastor. Es un mujeriego. ¿Cómo voy a respetarlo? Pues la Biblia dice, indistintamente de lo que él fue o hace, es lo que él representa como figura de autoridad para nosotros. No es una dictadura lo que Dios está imponiendo. Dios está exponiendo un orden. ¿Por qué? Porque cuando yo le digo a mi papá, te voy a demostrar que soy mejor que tú, yo estoy violando un orden. Yo estoy colocando a mi papá al nivel mío. Y esa es una expresión que ni siquiera a un hermano menor o a cualquier otra persona debo lanzarle. Porque es que yo no estoy aquí para demostrarle a nadie que soy mejor que nadie. Si yo debiera demostrarle a alguien que soy mejor, debiera ser a mí mismo. Porque entonces estaría viviendo vida ajena. No estaría caminando bajo un principio que me edifica a mí, sino estaría motivado por una motivación ajena, diferente a la que yo debo caminar. Yo estoy estudiando pintura. Pero ¿cómo? Si usted es pintor hace tantos años. Yo no estoy estudiando pintura para demostrarle a nadie que soy mejor pintor, sino que yo necesito lo que me están enseñando allí, lo necesitaba. Ese título que me van a entregar, ese papel, de alguna manera a mí me representa algo. Y no es mostrarle a alguien que soy mejor, sino es el complemento de cosas que yo creía saber y que ignoraba. Mi esposa decía algo ahora con respecto a las maldiciones generacionales. Oh, qué bueno que está Jessica aquí con nosotros hoy. Cierto, Jessica, que terminamos imitando conductas. Terminamos replicando patrones. Hasta no queriéndolo hacer, lo replicamos. Y es cierto que un padre o padres drogadictos pueden engendrar hijos propensos a la drogadicción. Aclaro, propensos. ¿Por qué? Nosotros conocemos casos, y cuando trabajábamos con la Gloria Postrera y con Red Humana, que trabajábamos específicamente con drogadictos,
padres drogadictos que consumía la mamá, consumían ellos, en la sangre del bebé encontraron rastros de droga. O sea, niños que nacieron no drogadictos desde el aspecto de que se levantaron y apenas abrieron los ojos dijeron: ¡Hey, Carlos, cómprame una bolsa! No es eso, sino que en su sangre, al haber rastros de la droga de sus padres, los hacía propensos. No obligatoriamente tenían que ese niño que nació de padres drogadictos ser un drogadicto. Y tenemos un ejemplo claro. Johanna Debris. Johanna fue una muchacha, una señora que mi esposa y yo conocimos en la calle de Barranquilla. Ella dormía en la calle, era drogadicta. Le predicamos a Cristo y ella creyó y nos pidió ayuda. La llevamos a restaurarse, un hogar para restauración de drogadictos. Y una de las peticiones que ella puso era que la ayudáramos a recuperar a su hijo. Cuando ella tuvo su bebé, los familiares le quitaron el bebé recién nacido y lo criaron en otra familia, en otro hogar. Ella quiso recuperar a su hijo y logramos contactar al hijo y hablamos con el hijo, y el hijo fue a conocer a su mamá. Ella murió, ella partió con el Señor. Pero fíjate que viniendo del vientre de una indigente drogadicta que tenía 20 y tantos años de estar durmiendo en la calle, ese muchacho era una persona de principios, con su hogar establecido. O sea que la maldición generacional no funcionó. Si es maldición generacional, como se ha enseñado en la iglesia evangélica. ¿Qué pasa? Un hijo que se levanta viendo a su papá, que en las mañanas antes de irse a trabajar se mete al baño, usted siente el olor de mata quemada, porque está fumándose el mañanero, como le dicen ellos, tiende a creer que eso es normal. Se empieza a normalizar una situación que no es natural, que no es correcta. ¿Ya? Se empieza a ver como normal algo que definitivamente no es normal. Entonces se empieza a normalizar algo que es anormal. Y aquí en un terreno serio, porque ¿cómo se llama? Gloria a Dios. Revisamos el sonido. Inconveniente hoy. Gloria a Dios. ¿Tenemos sonido? Sí, estamos al aire. Hermano Pablo, ya se escucha, por favor. Gloria a Dios. Perfecto. Gloria a Dios. Nosotros tenemos el deber, los que hemos vivido los procesos que vivimos, tenemos el deber de compartírselos a nuestros hijos, de compartírselos a esta generación. ¿Por qué? Porque le estamos brindando la oportunidad de no replicar una conducta equivocada como si fuera correcta, y de poder entender
Otra vez, se fue el sonido. Problema. Gloria a Dios. Ahora, sí tenemos sonido otra vez, hermana Luli. Gloria a Dios. Poder en Cristo. Esto está bueno. Raro que no, ¿cierto? Mire, cuando nosotros testificamos acerca de todo esto que hemos vivido, le estamos dando oportunidades a jóvenes de no repetir la misma historia. Yo estoy de acuerdo que el fenómeno de las pandillas no se soluciona poniendo preso a los pandilleros. Yo estoy de acuerdo con eso, porque hay que mirar el contexto social, el contexto emocional, el contexto psicológico y el contexto espiritual del que viene cada uno de estos jóvenes. La Biblia nos enseña que la mente ociosa es terreno del diablo. Cuando estuvimos trabajando en el bosque, ¿te acuerdas de John? John era un joven que manejaba carro de mula, que vendía fruta en un carro de mula. Y tenía un niño de 7 años que nunca había pisado el colegio. El día que hablé con él y le dije, ¿por qué no has mandado el niño al colegio? ¿Para qué? Eso no sirve. Él está aprendiendo de mí. Y yo sí, pero ¿qué está aprendiendo? Que antes de salir a comprar la fruta, te fumes un tabaco de marihuana, que andes con un machete, para el primero que se levante le pega su machetazo, y que todos los que no piensan como tú son tus enemigos. Si eso es lo que le estás enseñando, le estás enseñando mal. Alguien tenía que decírselo, porque a él nunca le habían dicho eso, porque John venía de un hogar disfuncional donde nunca le enseñaron que era necesario educarse, que era necesario aprender algo diferente, romper el ciclo, le llamamos nosotros. Y fíjate que él escuchó y atesoró. Las leyes a veces estorban, porque la ley decía que un niño de 7 años no podía ir a un jardín. Así está escrito, así está estipulado. Y tuvimos que ir a tocar puertas, hablamos con Secretaría de Educación, y total que al final se abrió una luz, un espacio, porque entonces era complicado. Un niño de 7 años estudiando con adultos en la primaria. No es correcto. Shirley, tu niño tiene 8. ¿Tú lo mandarías a estudiar con gente de 40 años? No. Pero a la vez no podía estudiar con niños de 3 o 4 años, porque no logramos allí algo. Hubo una profesora que se comprometió en el proceso y el niño logró hacer en un año, lo pusieron, lo nivelaron, y al próximo año el niño se fue a estudiar. Un día me lo encontré en la noche y él me decía, entendí, a mi pelado ya no viene conmigo y tengo un mes que no fumo. Nos damos cuenta que al final hay que brindar oportunidades, que nosotros no podemos prejuzgar al que está caído sin entender por qué cayó. Ahora, como hijos, ustedes hoy son hijos, yo hoy soy papá. Como hijos, nosotros debemos tener canales de comunicación con nuestros padres. Y como padres debemos tener canales de comunicación con nuestros hijos. Porque si el canal está roto, el diablo habla lo que le dé la gana en la mitad. ¿Qué pasa? Anoche hablábamos de esto. Yo no soy el mejor papá. Porque si yo digo algo a mis hijos, no que yo, de repente desde la perspectiva de ellos no les va a parecer, pero el hecho de que no les parezca no quiere decir que yo soy enemigo de ellos ni ellos son enemigos míos. Era lo que hablaba anoche con Rachid. Rachid tiene 15 años, Rachid, me dijiste, 15 años. Yo le llevo 40 y tantos años a Rachid. Si yo me pongo a hablar con él en el idioma que él habla ahora, yo me voy a quedar loco.
O si yo pretendo hacerle entender a él en el idioma que yo hablo, lo voy a volver loco. Pero cuando hay un canal de comunicación, hay un lenguaje que es el lenguaje no verbal, que muchas veces expresa más que las palabras. Un abrazo a un hijo, wow. Un abrazo de un hijo a un padre, wow. Yo no voy a decir, no, es que mis hijos son los santos más santos de Barranquilla. Pero hay algo que yo he aprendido de mis hijos y hoy se los digo. A pesar de mis errores, a pesar de la manera en que yo he fallado, Eduardo, mi hijo, mi mayor de los varones, Eduardo llega de la calle, Eduardo va y me da un beso. Eduardo me abraza. Eduardo me dice papito. A la mamá, mamita. Yo de mis hijos he aprendido cosas que no aprendí en mi casa cuando era hijo. Porque esto tiene que ser una línea de ida y vuelta. ¿Por qué? Porque los chicos de hoy tienen mucho que enseñarnos a nosotros. Y nosotros tenemos el deber de ayudarlos a ellos. Aclaremos algo. Los sentimientos de culpa son el peor consejero que nosotros podemos llevar. Porque los sentimientos de culpa no nos hacen responsables, nos hacen esclavos. Porque si yo soy responsable, mi responsabilidad tiene límites. Porque llega un momento en que yo soy responsable, pero mi hijo me dice, papá, regálame un celular que el mío se me dañó. Yo le puedo dar un celular con base al presupuesto que yo manejo en el bolsillo. Hijo, yo te puedo regalar un celular de 200,000 pesos. No, ¿cómo así? Tú me tienes que dar un iPhone. Porque mis compañeros tienen iPhone. Si yo soy responsable y soy libre de sentimientos de culpa, le voy a decir, hijo, ven acá. Si yo te compro un celular de 3 millones de pesos, yo te estoy exponiendo, número uno, para que te atraquen y te hagan un daño, como están las cosas hoy en día, porque tú no te lo vas a querer dejar robar. 2, estoy exponiéndote a pasar hambre por 2 meses. 3, estoy dejando de hacer cosas que yo necesito hacer con ese dinero. Yo no estoy siendo irresponsable, pero tengo límites. ¿Quieres el de 200? Te lo doy con todo el amor del mundo. Te doy ese, pero no puedo más. Pero si soy esclavo de los sentimientos de culpa, empeño, paga diario, gota a gota, pierdo la paz y dejo de ser responsable en otros frentes donde debo seguir siendo responsable. Voy a tocar un punto que es álgido. ¿Cuántos tienen hogares con hijos que venían de hogares anteriores? ¿Cuántos tienen hogares que el esposo trajo hijos o que la esposa trajo hijos? Eder, Milena Chávez, la hermana Ludis, gloria a Dios. ¿Qué pasa? Acá hay un detalle. Porque el hecho de entablar un nuevo matrimonio, una nueva relación, no implica que vas a dejar de ser papá. Tienes que seguir siendo padre. Pero no puedes dejar de ser esposo o de ser esposa. ¿Por qué? Porque es que tu nuevo hogar, tu nueva familia, no tiene la culpa de todo lo que pasó en el pasado. Y si yo a mi esposa, yo vengo con 4 hijos, vengo con 5 hijos, y a mi esposa le digo, me caso para toda la vida, porque es lo que dice el matrimonio, lo que dicta el matrimonio, que es para toda la vida, contigo hasta que la muerte nos separe. Pero tengo problemas con mi hijo mayor, tengo problemas con mi hija mayor, mi hijo tiene este problema, mi hijo ha tomado malas decisiones, y empiezo a tapar
a tratar de tapar todas las malas decisiones con mis hijos y dejo de ser responsable con mi esposa, estoy perdiendo la batalla en todos los frentes. ¿Por qué? Porque voy a propiciar que en el corazón de mi esposa empiece a ver los hijos del pasado como enemigos. ¿O no es así? Por culpa de ellos, él no me da a mí. Por culpa de ellos, él no es responsable conmigo. Ojo. Y como papá, uno debe ser lo suficientemente coherente para entender cuándo dar y cuándo decir no puedo. ¿Por qué? Porque es que esto de establecer segundos hogares es complejo. Si usted quiere establecer algo sólido, necesita la guía de Dios. Porque como está la sociedad en este momento, la gente dice, ay, pero come a la carta, está fregada. Ustedes saben a qué me refiero. Pero lo ideal es que si tú fracasaste en una relación, tú tienes derecho. Dios es un Dios tan bueno que es un Dios de segundas y terceras oportunidades. No te hace menos tener un hijo, tener 2 hijos. Eso no te hace menos. Eso te debe dar es sabiduría y prudencia. Hermana Debris. Amén. Así es. ¿Qué pasa? La hermana Debris nos está afirmando algo y nos abre otro panorama. Los sentimientos de culpa nos llevan a querer ser el super papá y dejar de ser el esposo. Pero los sentimientos de culpa son el fruto de un pasado del que no he sido libre, de que me equivoqué, de que fui irresponsable, de que los abandoné. Pero mientras yo no sea libre de esas culpas, no voy a ser un buen papá, ni buenos, ni mucho menos un buen esposo. Cuando Dios restaura mi matrimonio, lo primero en lo que Dios trabajó en mi vida fue en los sentimientos de culpa. Era necesario. Como decía, mi esposa no sabía que se había casado con un drogadicto. Mi esposa se entera a los 6 meses de que me bauticé. El pastor dijo, ¿quién quiere dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida? Y dije yo. Y agarré el micrófono. Bueno, desde ese momento no lo he soltado más. 31 de diciembre yo le doy la gloria a Dios porque fueron 19 años de drogadicción lo que Dios quitó de mi vida. Yo esperaba que mi esposa se levantara llorando y me abrazara. Ay, amor, te amo. Y mi esposa se escurrió en la silla así. Mi primo que me predicó lloraba, la esposa lloraba, las hijas lloraban, la iglesia lloraba, pero Debris no lloraba. ¿Por qué? Porque como mujer, en ese momento, ella recordó que su familia le había dicho, él es eso. Que la gente le había dicho, él es eso. Pero ella, ¿qué decía? Yo nunca lo he visto. ¿Cierto, amor? Y tuvimos que vivir un proceso los dos. Porque literalmente nuestro matrimonio recomenzó allí. Cuando empezamos a hablar verdades, a reconocer verdades y a entender que la culpa ni le servía a ella ni me servía a mí. Porque entonces, ¿qué vamos a construir? Entonces, ¿qué tenemos? Yo no puedo, o sea, los hijos crecen. Los hijos crecen y tienen que aprender a ser responsables de sus propios actos. Nosotros no vamos a pretender que nuestros hijos encuentren en nosotros la muleta. ¿Se acuerdan la prédica de las muletas? Porque Dios es tan perfecto que llega y nos corta para que ellos aprendan a caminar solos. El pecado de nuestros hijos es responsabilidad de ellos. Usted está caminando con Cristo, le pidió perdón por lo que hizo. Siéntase libre, siéntase perdonado. Que nuestros hijos digan, no quiero ser como mi papá, sea una elección de ellos, no la consecuencia de la vida de nosotros. Yo dije, no quiero ser como mi papá, y mira todas las barbaridades que hice, todas las locuras que hice. Y la única manera en que fui libre de eso fue al estilo de Dios. ¿Por qué?
Anoche nos reíamos cuando les contaba, estábamos recién convertidos y todas las noches yo me iba a dormir y escuchaba una vocecita en el oído al lado de la almohada que me decía, pídele perdón a tu papá. Y yo peleaba y decía, perdón a mi papá. Ese señor irresponsable, no sé qué, hijo de tal cosa. No, si por culpa de él yo estuve en la droga, por culpa de él yo estuve preso, por culpa de él yo fui un bala perdida. Por culpa de él. Ese era lo que yo veía. Esa era la óptica que yo tenía, pero Dios quería mostrarme otra óptica. Y fue constante durante un mes, pídele perdón a tu papá. En vista de que ya yo no encontraba solución, hablé con un hermano en Cristo que ya estaba convertido hacía más tiempo que yo, y me aconsejó, me dijo, ora, cambia tu oración y dile al Señor que si es Él el que te está hablando, te muestre qué es lo que está pasando. Y que entonces, ¿cómo vas a hacer para pedirle perdón a quien tiene 20 y tantos años que no sabes de Él? Y lo hice. Cambié mi oración. Señor, si esto viene de ti, muéstrame. ¿Y cómo le voy a pedir perdón si no sé dónde está? Y al día siguiente bajé el edificio. Mi tía, que nos detestábamos mutuamente, hoy en día es una señora que Dios me ha enseñado a amarla. Y ella cuando me ve, me abraza, a mi esposa, a mis hijos. Y yo la culpaba también porque mi papá iba a la casa de ella con las otras mujeres que tenía. Entonces por relación directa yo decía, ella es culpable también. Así somos nosotros. Así funciona nuestra cabeza. Y yo iba bajando el edificio y ella pasó y cuando me vio me abrazó y me dijo, mi hijo, mira, ve, fulano de tal vino de Venezuela, aquí está el número de teléfono de tu papá. Ya yo no tenía otra. ¿A dónde iba a coger? Si yo le había dicho a Dios, si tú quieres que yo le hable y le pida perdón, que hagas tú. Me devolví y le dije a mi esposa, mira, Dairon Piñeres, que va a escuchar esta palabra, estaba visitándolo y le dije, hermano Dairon, acompáñame a Telecom. En ese momento había que ir a Telecom para poder llamar a Venezuela, porque yo voy solo y me salgo de la cabina. Y sucedió algo que solo Dios podía propiciar. Yo marqué a Venezuela, me contestó la mujer de mi papá, páseme a Carlos Torres, por favor. ¿Quién lo llama? Carlos Torres. Ah, un momento. Y contestó mi papá, sí vale. ¿Con quién hablo, chico? Ya hablaba más venezolano que los venezolanos. Cuando le dije, hablas con Carlos Torres. Y él dijo, Carlos Torres Barros, y ahí habló colombiano totalmente. Sí, habla tu hijo, Carlos. Mira, hijo, que tu mamá, que yo no te llamo para cuestionar lo que pasó entre tú y mi mamá, porque eso es algo que tienen que arreglar ustedes dos. Yo llamo para decirte que le entregué mi vida a Cristo y que Cristo me dijo que te pidiera perdón. Pero perdón, ¿por qué? Porque yo te andaba buscando durante 19 años para matarte. Allí empecé a llorar, allí empezó él a llorar, pero yo salí de esa cabina libre y entendí que el culpable de todas las situaciones que había vivido no era mi papá, fui yo. Por eso el título del mensaje, no quiero ser como mi papá, yo quiero compartírtelo a ti en este día. Porque quizás estás viendo en tu papá un ejemplo que no es bueno de imitar. Y eso está bien, porque eres consciente de cosas buenas y cosas malas, pero no te da derecho a juzgarlo. Por el contrario, te da una responsabilidad. Ora por él. Porque ¿qué sabes tú si Dios te puso a escuchar este mensaje para que vayas donde tu papá a darle un abrazo que nunca le has dado o que nunca has recibido de él? Y quizás no te sorprenda que te rechace y te diga, miércoles, ¿y ahora qué? Mahurashi, para no decirlo en español. Ahí, ¿ahora qué? Loca, en esa iglesia que fue, te voltearon. Porque es que no nos enseñaron a amar. Venimos de generaciones que no nos enseñaron a amar. Nos enseñaron que los que llorábamos eran homosexuales. Los hombres no lloran. Y me pegaban con la chancleta. ¿Se acuerdan las chancletas Panán? Aquellas de cuadrito. Venga para que lleve.
te voy a dar otro para que sigas llorando. Trágatelo. Y resulta que en Cristo me he vuelto llorón, porque el llorar es un privilegio. Leí en alguna parte que las lágrimas limpian el alma, y sabes que tiene mucho peso, ¿sabes? Cuando yo estoy cargado, cuando tengo situaciones que me tienen al borde, yo voy, me encierro en el baño y me pongo a llorarle a Dios y salgo diferente. Respeto, honra. Tú no escogiste los padres que tienes. Yo no escogí los padres que tuve. Yo no los escogí. Pero en Cristo terminé agradecido con Dios, porque al final, por el simple hecho de haberlos usado para ponerme en la tierra, tenía que estar agradecido con Dios. La Biblia dice que para el que cree todo es posible, ¿sabes? Y más allá de cualquier otro pensamiento, la intención de este mensaje es reedificar conceptos que teníamos equivocados. Entender que tus padres están equivocados, pero que quizá tu manera de tratar de enderezar lo que piensan está más equivocada que la de ellos. Sí. Nadie se convierte a la fuerza. Nadie cambia a los puños ni a los gritos. Nadie cambia condenándolo. Cuando estuve preso, conocí personajes que tenían 2 y 3 entradas. Y ellos me decían, aquí aprendí a hacer cosas que no sabía. Aquí me enseñaron. Porque el modelo represivo no resocializa a nadie. Es cierto que el que comete un delito debe pagar por su delito. Pero una sociedad que se fundamenta en la ley del más fuerte no nos va a llevar a ninguna parte. Me dice mi esposa, no hables de política. Es que la palabra política no es simplemente ser petrista o ser uribista o ser de centro o ser de izquierda, ¿no? La política es el arte de gobernar. Y la política la maneja el diablo, no la maneja Dios. Y nuestros jóvenes debemos brindarle la oportunidad de conocer cosas que nosotros no conocimos cuando teníamos la edad de ellos. Nuestros hijos merecen la oportunidad de conocer un Cristo diferente al Cristo que nosotros creemos que seguimos. Muchas veces maldecimos a nuestros hijos. El trato que tenemos hacia nuestros hijos no refleja un Dios de amor. Y entonces pretendemos respeto de nuestros hijos. Respétame que yo soy una mujer de Dios. Respétame que yo soy un hombre de Dios. Eso no es respeto, eso es dictadura. Y Cristo no es dictador. Alguien me dijo, tu Dios es comunista. Yo me eché a reír. Porque el comunismo se fundamenta en una dictadura. Cristo es justicia. El comunismo dice que toda la riqueza hay que repartirla por igual. La Biblia dice que al pobre y menesteroso tendremos siempre en medio de nuestro pueblo. En toda congregación, por grande o pequeña que sea, está el hermanito bendición, el que está mejor económicamente que otros. Está el hermanito más llevadito que le toca más difícil. Eso está en todas partes. Y ese equilibrio lo permite Dios precisamente para buscar que el amor mueva el corazón de las personas para hacerse uno con el que tiene al lado. Ese es el Dios de amor, el Dios que restaura. Mira, a uno le duele ver personas que conocen de la palabra, pero para ellos es una simple teoría. Personas que tú les dices, puedes ayudar a la iglesia. Estoy llevado, estoy barro.
sabiendo que lo que tú colocas en manos de Dios está en el mejor lugar y que al final, en su misericordia, lo que hoy tenemos o lo que no tenemos es por la voluntad de Dios, porque no es por mérito de nosotros. Pero juzgamos a papá. Mi papá es un miserable tacaño porque no me da lo que yo quiero que me dé. Pero ¿y qué estoy haciendo yo para enviarle un mensaje diferente? Padres, dijo Pablo en Efesios 6:4, no provoquen a ira a vuestros hijos. ¿Sabe lo que siente un hijo cuando delante de sus amigos le dice: me imagino que tú eres el peor de todos? ¿Tú sabes lo que le estoy diciendo a mi hijo? Le estoy diciendo que es una basura. Y le estoy alimentando a los amigos a que le hagan bullying. Juan Camilo, te han hecho bullying. Tú sabes lo que se siente el bullying, ¿cierto? ¿Y qué da por dentro? Rabia. Claro. Pero eso no lo provocó Juan Camilo, ni lo provocó Rashid, ni lo provocó Andrea. Eso lo provocamos nosotros. Porque nuestra palabra, nuestra boca se hable muchas veces en juicio contra nuestros hijos. Porque estamos transfiriendo la culpa de otro sobre nuestros hijos. Yo me levanté escuchando: eres una porquería, igual que la porquería de tu papá. Yo me levanté escuchando eso. A mí me criaron de esa manera. Igualito al papá. Mujeriego como el papá. Eso no es de bendición. Todo lo que hace es porque lleva los genes de la porquería del papá. Eso habla de un corazón dañado, que está dañando otros corazones. Yo te digo algo. Yo le doy la gloria a Dios porque el Señor haya llenado la iglesia hoy. Porque este mensaje sí, otros no. Porque lo necesitábamos. Porque queremos tener excelentes hijos, pero no somos buenos padres. Queremos que nuestros hijos tengan una estabilidad emocional, pero nuestros hijos nos han visto saltando de una cama para otra. Habla Jehová. De los brazos de uno a otro, o de los brazos de una a otra. Pero Señor, dale estabilidad a mi hija. Señor, que consiga un hombre que la ame. ¿Cómo lo va a conseguir si no le has enseñado qué es el amor? Quizás suena fuerte, pero qué bueno que Dios a tiempo nos hable para enderezar el camino. Anoche le predicaba al InDriver que me trajo de Caribe Verde a la casa, y el hombre me preguntó algo y yo le dije: lo que pasa, ¿sabes qué? Es que hacer flotar al Titanic después de tantos años y ponerlo a funcionar es una tarea imposible. Y el hombre me dijo: wow, esa es una palabra, una frase demasiado profunda. Y por eso es que necesitamos a Cristo, porque Él es el Dios de los imposibles. El diablo nos dice: fracasaste. La culpa del que te profetizó, ese es el culpable. No. Dios nos habla a tiempo para evitarnos lágrimas, para prepararnos. Dios le había hablado al pueblo de Israel: ustedes son un pueblo duro de servir, viene juicio. Dios no quiere juicio, el juicio lo provocamos nosotros. Pero Dios nos está preparando. ¿Por qué? Porque al final los fracasos son un privilegio. Solo el que no lo intenta es el que no fracasa. Ustedes saben cuántos cuadros, hermano Oscar, me tiraron en la cara y me dijeron: qué porquería tan fea. Hubo un español que yo creo que ya murió, gracias a Dios, que se llamaba Gabriel Narros, que yo ya le llevé unos cuadros. Mi familia depende de los cuadros que yo vendo. Dios me abre la puerta para vender cuadros. Y le llevé unos cuadros y me dijo: ¿cuánto valen? ¿Cuánto valen? Con la Z. Yo: valen tanto.
sé más humilde, negro. A mí eso, Carlos se ríe, pero a mí eso me marcó, ¿sabes? Porque me dieron unas ganas de ahorcarlo así, porque yo necesitaba vender esos cuadros para llevar comida a mi casa. Pero eso después me animó a querer ser mejor, a intentarlo otra vez. Quizás el panorama que tú ves en este momento como joven en tu casa, tú dices, yo escuché lo que este hombre ha dicho y yo tengo un hogar vuelto nada. Qué bueno que puedas percibir eso para que tu oración pueda llevar a Dios a construir algo nuevo. O decir, wow, mi vida está hecha un caos. No. Eso es lo que quiere el diablo, que tú pienses. Se acabó, fracasé, me terminó. Ahora, ¿quién podrá ayudarme? Ya se murió el Chapulín Colorado y ese no va a resucitar. Cristo sí. Y la buena noticia de todo esto es que hay una promesa que dice que Él cambiará nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en gozo. Pero esto es para atreverse y para intentar hacer las cosas de un modo diferente. De verdad, de corazón anhelo que esta enseñanza pueda calar y que cualquier duda que tenga, pregunte. Ahí está el WhatsApp, ahí están las redes, pregunte, porque de repente hay cosas que yo necesito seguir aprendiendo. Pero estamos para servir. Cuando nosotros hablamos de nuestro testimonio, no es para decir, oh, tremendo lo malo que fue. Ayer hablaba con una persona que conocí estando sin Cristo, me conoció parrandero de todo, conocí a mi esposa y le dije, oye Juanita, me gocé, qué bueno saber de ti, qué es de tu vida, ¿y tú qué haces? Me dijo, yo le sirvo a Cristo, yo le entregué mi vida a Cristo hace 23 años. Y ella me dijo, caramba, el diablo se volvió santo. Y yo le dije, tal cual, así es. Yo no soy santurrón, yo no me doy de eso, pero en la Biblia dice que tengo al Espíritu Santo y entonces soy santo, para que le duela al diablo y para que ella esté tirando cabeza. ¿Por qué le dije sí soy santo? Aunque me vean equivocándome y aunque te sigas equivocando, si eres santa y si eres santo, tú no necesitas posar de santurrón delante de la sociedad, porque al final Dios conoce nuestra intimidad. Tú no necesitas de que la gente te vea orando, porque para eso necesitas una relación íntima. Al final todo se refleja acá afuera. El fruto es el que lo dice todo. Iglesia, chicos, Shirley, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Jessica. ¿Y tú? Tú que tienes la mano aquí en la cadena. Andrea, miren, para nosotros como ministros es un privilegio ver jóvenes con nosotros, ¿sabes? Porque esto nos da esperanza. Le agradezco a Dios por traer a Shirley. Compartía con Shirley antes de empezar el servicio. Mi esposa tuvo un sueño donde Dios le dijo que llamara a Shirley. Y la llamó y aquí está Shirley. No todos los sueños vienen de Dios, pero lo que viene de Dios se cumple. Téngalo claro. ¿Ya? Jessica repite con nosotros. Quisiera que repitiera todos los domingos, pero repitió hoy con nosotros. No sabes cuánto me alegré anoche cuando dijiste allí estaremos. Tenemos que hablar, porque es un vínculo que Dios usa para que alguien con el que Dios tiene propósitos pueda ser usado como Dios quiere. Después hablamos eso. ¿Te puedo llamar después? Perfecto. De verdad, Ebenezer, como dice la Biblia, hasta aquí nos trajo el Señor. Y por allí la hermana Ludis o el hermano Oscar le va a pedir su número de teléfono, su WhatsApp. Dense lo que vamos a estar llamándolos. Vamos a estarle escribiendo
contesten, que no es para comprometerlo ni para pedirles nada, no se preocupen. Pero de verdad, agradecido con Dios por ustedes. Sé que pudieran estar haciendo otra cosa, pero a Dios le plació traerlos hoy con un propósito. Amén. Ahora, hermana Ludis, yo les invito a que nos coloquemos sobre nuestros pies. Y quiero invitarle a que se tome de la mano con alguien. Usted ve a alguien solo, vaya, búsquelo y dele la mano. Porque aquí somos familia en este momento. Y qué bueno que estés aquí. Y vamos a orar. Quiero invitarte a que cierres tus ojos allí donde estás. Y que podamos decirle a nuestro Padre Celestial gracias. Gracias porque hoy hablaste a mi corazón. Porque hoy hablaste a mi familia. Porque hablaste a la iglesia de Cristo. Porque hablaste a cada invitado, a cada chico, a cada chica que tú trajiste hoy. A cada hermano que se conecta allí en la distancia. Creo que has hablado hoy. Creo que le hablas a una sociedad que necesita conocer de cerca al Cristo, al resucitado. Creo que le hablas a esposos que necesitan recomponer su relación primero contigo y con sus esposas. Creo que le hablas a esposas que necesitan entender que la dureza no conquista corazones, que hay que menguar para que Cristo se haga grande, que el amor no se compra, que el amor no se mide por el tamaño del regalo, por el costo del regalo. Hoy te damos gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús, y te damos la gloria y la honra por tu palabra en este día. Oramos por cada joven, por cada chico que vino hoy pidiéndote en el nombre de Jesús que tú les muestres que hay un camino diferente, que hay un camino especial, que no van a dejar de ser jóvenes, que no van a dejar de reír, que por el contrario tú le darás motivos para seguir sonriendo, para seguir viviendo en una vida diferente. Gracias por este tiempo, Dios. Y en el nombre de Jesús te rogamos que tu palabra corra y sea glorificada, que pueda restaurar familias, que pueda restaurar hogares, que pueda reconciliar hijos con padres, padres con hijos, que puedas tocar corazones que necesitan entender que no pueden seguir llevando culpas, que tú eres Dios que liberta, que restaura, que sana, que levanta al caído, que trae nuevas oportunidades y que sana corazones. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, por todo lo que estás haciendo, por lo que seguirás moviendo en nuestras vidas, y porque podemos creer que para el que cree todo es posible. Yo quiero pedirle el favor al hermano Davis y a la hermana Debris y a la hermana Ludis que vayan donde cada uno de estos jóvenes que están aquí hoy. La hermana Milena abrace a Andrea y le den un abrazo. Vamos a darle esa bienvenida como hijos, como amigos, como hermanos. Vamos a orar por ellos, vamos a declarar sobre ellos una palabra de bendición, de restauración, en el nombre de Jesús. Y a darle gracias a Dios por la vida de ellos, por la presencia de ellos aquí con nosotros. Porque
porque son parte de un bien, parte de un propósito mayor, parte de una bendición, parte de un plan perfecto de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Te damos la gloria. Te damos la honra. Pedimos, Espíritu Santo, que restaure los corazones heridos, los corazones llenos de resentimiento, de falta de perdón. En el nombre de Jesús. Y gracias. Gracias te damos, oh Dios, por tu respaldo, por tu misericordia, porque todo lo que tú haces, porque todo lo que tú mueves, lo haces perfecto. Porque tú te glorificas en medio de la necesidad del desvalido, del afligido, del herido, del golpeado, del ofendido y del humillado. Gracias te damos, Señor. Y recibe la gloria, recibe la honra y la alabanza, porque eres digno de ella por la eternidad. Gracias te damos, Dios. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias te damos. Y recibe, Señor, loor. Y gracias por tu misericordia. Y gracias por tu bondad te damos. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden darle la gloria a Dios? Gloria a Dios.